darle las recomendaciones de los temas que usted puede checar y que destaca en columnas y editoriales. Y para esto, nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, nos acompaña. ¿Cómo está, Raúl? Excelente viernes. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia que nos ve aquí en Mega Noticias. Breves y muy buenas columnas hoy, este viernes. Sí, a propósito de la vacuna. Ya sabes que para el gobierno federal se está celebrando que se termine esta primera etapa. Se cumplió el objetivo, dicen las autoridades, de la vacunación, por lo menos en este mes de octubre, por lo menos con una dosis, por lo menos a la mayoría de los mexicanos. Es lo que y está cerrándose materialmente este proyecto. Sin embargo, hoy, por ejemplo, Sergio Sarmiento en su columna del periódico Reforma dice México y el COVID, ¿sí? Y aquí, bueno, pues lo que dice, al igual que otros gobernantes populistas, como Donald Trump, como el señor Bolsonaro, el presidente López Obrador menospreció desde el principio el COVID. Y aquí hace un recuento, ¿no? Ya sabes, te acordarás, el 28 de enero del 2020 declaró, nuestro país afortunadamente, sí, es de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus. Y tenemos casi un 30% de muertes en exceso. El 31 de enero dijo, se piensa que no es tan dañino el virus. El 28 de febrero reiteró, no es, según la información que se tiene, algo terrible, no es fatal. Híjole. Ni siquiera es equivalente a la influenza, dijeron. El 4 de marzo afirmó el presidente, miren lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse y no pasa nada. El 16 de marzo, López-Gatell, sí, el doctor, afirmó el 18 que su honestidad y un amuleto religioso protegían al presidente, el escudo protector, ¿te acuerdas del detente enemigo? Bueno, muchas veces declaró López Obrador que la pandemia estaba domada, lo recordamos tantas veces cuando se mostraba la curva de que ya se había domado y mientras los muertos seguían y los contagios seguían y la gente se moría en su casa para mantener camas disponibles, ¿sí? Eso es exactamente, el INEGI dio a conocer las cifras definitivas de defunciones en México. Tenemos un exceso de 338,000 personas que en el 2020 murieron de más, es decir, de los 747,000 que regularmente cada año fallecían en México, sí, tenemos en el 2020 338,000 personas, 338,000 familias de luto, Paco, sí. Dice, y termina la columna, uno puede entender los errores de los políticos siempre y cuando aprendan de ellos. El problema es la arrogancia de quienes creen que todo lo han hecho bien. Interesante la columna de Sarmiento hoy. De ahí me voy con una columna interesante del portal Sin Embargo, que Ricardo Ravelo hoy escribe y que presenta a través de las redes. Se llama Ovidio Guzmán, el intocable, ¿sí? Y bueno, habla del hijo de Guzmán Loera, que fue liberado por órdenes del presidente, como ya lo sabemos, bajo el argumento de que no hubo otra alternativa más que soltar al presunto narcotraficante a fin de evitar una masacre. Y aquí el analista dice que al cumplirse 2 años de este operativo fallido, en el que las autoridades mexicanas pretendieron capturar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, el vástago del narcotraficante goza de libertad e impunidad, a grado tal que actualmente es uno de los intocables del gobierno actual, pese a que en Estados Unidos es buscado por el delito de asociación delictuosa para introducir drogas y a ese país. En México no se le molesta y menos se le persigue. Lo mismo ocurre con sus hermanos, con José Alfredo, con Iván Archibaldo, herederos del narcoimperio que construyó su papá en el año 2000 tras jugarse el penal de Puente Grande en Jalisco. Así Ovidio Guzmán, conocido en el mundo del AMPA como el ratón, se desplaza en Sinaloa y en las entidades del norte del país sin mayores preocupaciones. El gobierno de la Cuarta Transformación ni lo persigue ni lo molesta. Interesante el análisis de Ricardo Ravelo. Y de ahí me voy precisamente con la columna de Alejandro Ope en el periódico Universal. Buena la columna, sí, sobre esto de la privación de la libertad sin sentencia, sí, es decir, de las personas que están purgando alguna pena
o están en prisión preventiva, ¿sí? Y simplemente los procesos no caminan. Aquí Alejandro Ope hace referencia a este muy interesante reportaje que hizo Animal Político, donde se muestran varias cosas. Primero, que en el 2020, en plena pandemia, ingresaron a prisión 108,000 personas en todo el país, y de ese total, el 85% no ha sido sentenciado. Son presuntos. Sí, segundo, revelación que me parece muy importante, que en la Ciudad de México y en Oaxaca, todas las personas que ingresaron a los penales en el 2020 eran formalmente inocentes y estaban en condición de prisión preventiva, todas, sin excepción alguna. Tercer hallazgo, en el periodo 2019-2020, el número de personas en condición de prisión preventiva creció en 30 de las 32 entidades. Aquí está el tema de la prisión preventiva. ¿En qué casos debe utilizarse la prisión preventiva? En casos donde haya la presunción de que se puede fugar el presunto delincuente, ¿sí? Pero el problema que estamos viendo es que lamentablemente la prisión preventiva se ha venido utilizando simplemente como una presión y se está encarcelando a mucha gente y especialmente a los más pobres y lamentablemente que no tienen una posibilidad de defensa, y esto es precisamente una desgracia para la llamada impartición de justicia. Paco, hasta aquí nuestros comentarios de estas columnas más interesantes de esta mañana. Que tengas excelente fin de semana.